que ven aquí, o el DNA cromosomal en una bacteria. Entonces está enorme, 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 enorme. De hecho, si nosotros sacáramos el DNA cromosomal de una bacteria, dependiendo de la bacteria, pero podría llegar a medir hasta 1 metro si lo estiráramos. O sea, está súper compacto y súper enrollado, pero es muchísimo, o sea, está grande. En cambio, los plásmidos son también DNA circulares, igual que el cromosómico, pero son pequeños. Por ejemplo, este que sí lo logran ver aquí, que está completamente cerrado, o este de aquí, de acá. Estas diferencias en el tamaño entre el DNA cromosomal y el DNA plasmídico permite desarrollar diferentes estrategias de purificación, y la que se utiliza con mayor frecuencia es la lisis alcalina. Debido a estas formas de enrollarse el DNA circular, se forman diferentes isoformas o topoisómeros. Puede ser una forma ligeramente enrollada o puede ser una forma muy enrollada. Aquí nos ponen el ejemplo de 2 cintas. Como dijeron ya, el DNA es una doble hélice antiparalela, pero que se superenrolla entre sí misma y puede estar súper enrollada o con un enrollamiento ligero. Y a esas diferencias se le llaman isoformas o topoisómeros. Entonces los plásmidos tienen diferentes isoformas, o muy súper enrollado, o laxo, o cortado, o lineal. Miren, aquí está un plásmido relajado, un plásmido ligeramente enrollado, perdón, un plásmido más enrollado y hasta que se superenrolla. Entonces, estos plásmidos pueden tener diferentes topoisómeros o isoformas debido a sus diferentes formas de enrollamiento. Puede estar relajado o súper enrollado. Vámonos con la lisis alcalina. Fundamento de extracción de DNA plasmídico por lisis alcalina. El fundamento consta de 3 pasos principales. Uno es, al igual que en la extracción de DNA genómico, es la lisis. Tenemos que lisar la pared celular de la bacteria. ¿Ok? Una vez que lo lisamos, la segunda etapa consiste en desnaturalizar las dobles cadenas. Desnaturalizarlas. Es decir, romper los puentes de hidrógeno entre las dobles cadenas. Se rompen los puentes de hidrógeno y el DNA plasmídico, que es chiquito, se separan las 2 cadenas, y el DNA genómico, que es grandísimo, también se separa. Y luego se le añade un componente para renaturalizar, es decir, volver a formar la doble cadena, volver a formar los puentes de hidrógeno, y el DNA plasmídico, como está chiquito, se renaturaliza de manera muy fácil y vuelve a su forma normal. Pero ¿qué creen que le pasa al DNA genómico? Como es muy grande, se empieza a renaturalizar de manera aleatoria y se empieza a fragmentar. Y hay unas partes donde las bases no son complementarias y no se pueden aparear debido al tamaño. ¿Sí se entiende eso o no? Sí. Ok, esto lo logramos mediante cambios en el pH. La lisis alcalina, la extracción de DNA plasmídico por lisis alcalina se basa en cambios en el pH. Se agrega una álcali o una base que va a aumentar el pH hasta 12, va a desnaturalizar las dobles cadenas y luego se va a neutralizar el pH añadiendo una sal como acetato de sodio o acetato de potasio, y se va a neutralizar el pH a 7
y cuando se baja el pH, se vuelven a unir las dobles cadenas. El plásmido no le pasa nada, queda como estaba al principio, pero ¿qué creen que le pasa al DNA genómico? Se aparea de manera aleatoria y no complementario y se fragmenta. Aquí está el DNA genómico fragmentado y aquí está el DNA plasmídico íntegro. Centrifugo y abajo me van a quedar proteínas y el DNA genómico, y en la parte superior acuosa van a estar los plásmidos, los DNAs plasmídicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, el fundamento de la lisis alcalina para la extracción de plásmidos se basa en cambios en el pH, alcalino hasta pH 12 y neutro a 7. Se utilizan bacterias que estén en fase estacionaria de crecimiento, no que estén en fase logarítmica, no que estén en fase lag de inicio de la curva de crecimiento, ni que estén en fase de muerte. Se utilizan bacterias que estén en fase estacionaria, porque ahí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de bacterias y todavía vivas y estables. En la fase logarítmica no, porque aquí obtendríamos poquitas bacterias y en la fase lag menos. Y en la fase de muerte no, porque ya muchas células estarían ya degradadas, rotas y con muchos detritos que nos podrían contaminar. Entonces, para el aislamiento de plásmidos por el método de lisis alcalina, las bacterias se dejan crecer hasta la fase estacionaria de crecimiento y ahí es donde se va a obtener el cultivo y se va a centrifugar. Aquí nos ponen un ejemplo que tenemos a E. coli con el plásmido PAMP, o sea, esa bacteria de E. coli tiene un plásmido que se llama PAMP, y lo añadimos, el cultivo bacteriano de estos microtubos, lo centrifugamos, decantamos el sobrenadante, decantamos muy bien para que nos quede la pastilla bacteriana ahí. ¿Y qué tenemos que hacer? El primer paso de cualquier método de extracción, la lisis celular. Para el método de lisis alcalina se utiliza siempre una solución de lisis que se llama solución GTE, la cual contiene glucosa, tris y EDTA. Esta solución GTE tiene un pH de 8. Y estos componentes tienen funciones diferentes. Por ejemplo, la glucosa actúa como un osmolito, es decir, regula la presión osmótica para que la lisis sea suave. ¿Para qué necesito regular la presión osmótica? Porque cuando yo agregue ahorita el álcali, la base, que es hidróxido de sodio, ahorita lo vamos a ver, como es tan alcalino, yo puedo destruir la célula por ósmosis, o sea, por una presión osmótica así. Entonces la glucosa ayuda a contrarrestar esto que puede ocurrir con el hidróxido de sodio, actuando como un osmolito. ¿Para qué sirve el osmolito? Para regular la presión osmótica y que la lisis de la bacteria sea suave y el DNA plasmídico no se degrade. El tris es un regulador o amortiguador de pH para mantener el pH, para que, como la extracción de DNA plasmídico se basa en cambios de pH, no queremos que esos cambios sean así, no regulados, sino que deben ser regulados. Entonces, por eso tenemos que utilizar un amortiguador de pH para que cuando vaya hacia el 12, pues se amortigüe ese cambio tan brusco de pH y cuando se vaya a neutralizar, se vuelva a amortiguar ese cambio de pH. Para eso son los reguladores o amortiguadores. Y el EDTA, lo que ya habíamos mencionado, une cationes divalentes porque es un quelante, quela el magnesio, el cual es el cofactor de las DNAsas, y de esa manera protejo al DNA plasmídico de la degradación por DNAsas. Pregunta: ¿cuál es la solución de lisis que se utiliza en la extracción de DNA plasmídico por lisis alcalina? La solución GTE. ¿De qué está compuesta la solución GTE? Glucosa, tris, EDTA. ¿Qué pH tiene la solución GTE? pH 8. ¿Cuál es la función de cada uno de los componentes de la solución GTE? Ahí están. ¿Dudas hasta aquí? No.
No, profesor. No, profesor. Todo bien. ¿Alguien dijo que sí? Levante la mano. A ver, Eric. La glucosa funciona como osmolito. De hecho, aquí está la glucosa. Este carbohidrato, la glucosa, actúa como osmolito. Es decir, regula la presión osmótica. Regula la presión osmótica para que cuando yo agregue el álcali, la destrucción de la pared celular y el cambio de pH no sea tan dramático y pueda destruir yo el DNA tanto genómico y el plasmídico. Un osmolito es un componente que regula la presión osmótica. Si yo no le pongo glucosa a mi solución inicial, cuando yo agregue el álcali, si no lleva glucosa, el álcali va a tronar a la bacteria y le va a destruir todo por la presión osmótica. Entonces yo pongo glucosa como osmolito para regular la presión osmótica. Osvaldo. Osvaldo. Sí, yo, bueno, quisiera comentar algo. Ajá. En genética microbiana nos explicaron que una solución de glucosa, 50 milimolar, o me parece, sí, Okay. se utilizaba para que las células no sufrieran una lisis tan brusca. Y nos pusieron el ejemplo de un globo cuando se rompe, un globo lleno de agua. Ajá. Si lo ponemos en una solución como viscosa, como si fuera, no sé, gel o algo por el estilo, el globo se rompería, pero no estallaría. Entonces, me parece que esa es la función de la glucosa, conservar aún, por así decirlo, los materiales o el contenido celular íntegro, pero sin desbaratarlo o alborotarlo y que se pierda en el medio y pues sufra cambios que permitan o que dañen la integridad y pues alteren las características del DNA que queremos recuperar. Muy bien, Osvaldo, está muy bien tu ejemplo. Y eso que tú das como ejemplo se le llama regulación de la presión osmótica. Si yo lo meto en una solución que no esté viscosa, cuando yo agregue el álcali va a ir y va a ejercer presión como una aguja sobre el globo y lo va a estallar, como tú mencionabas. Pero si lo meto en una solución viscosa, en una solución de glucosada, cuando vaya ese álcali, el piquete del globo no va a ser tan fuerte, va a ser suave, porque la glucosa está regulando la presión osmótica. Actúa como que osmolito. ¿Ok? Se los dejo de tarea para que busquen bien el concepto de osmolito. Es un regulador de la presión osmótica. Actúa como un osmolito. El tris, un regulador de pH, un amortiguador, y el EPA, el álcali de magnesio para las alianzas. Ahora sí vamos a medir la solución de lisis alcalina. De redundancia, si es lisis alcalina, tenemos que agregar una base o un álcali. Agregamos hidróxido de sodio 1,2 normal con un mezclado con un detergente, en este caso es SDS, el 1%. Y esta solución de lisis va a estar a un pH de 12. Osvaldo, sí, Osvaldo, otra vez. ¿Cuál es la escala de pH? La escala de acá es de 0 a 5, 6 es ácido, 7 es neutro, de 8 a 12 es alcalino. Nada más llegas a 12. Alguien se para la respuesta de la La 14. Ok, entonces de dónde creen que el número vale la escala del pH? De 0 a 14. Del 0 a 14. Esa es la escala de pH, de 0 a 14. ¿Cuál es el pH neutro, Katsali? 7. 7.0. Arriba del 7.0, ¿qué pH? ¿Cómo se considera el pH? Básico o Alcalino.
Y debajo del 7.0, ¿cómo se considera ese pH? Ácido. Ácido. Entre más se aleje del 7 hacia el 0, ¿es más ácido o menos ácido? Más ácido. Y entre más se aleje del 7 hacia el 14, ¿es más alcalino o menos alcalino? Más alcalino. pH de 12 lo consideras altamente alcalino o ligeramente alcalino o medianamente alcalino. Altamente alcalino. Altamente alcalino. Gracias, Quetzal. ¿Alguna duda al respecto? Pues le agrego una solución de lisis formada de hidróxido de sodio y SDS que tiene un pH altamente alcalino, un pH de 12. Como es altamente alcalino, por eso le agrego previamente glucosa para regular la presión osmótica, porque con un pH tan alto me va a estallar la célula, como el globo. Tenemos eso, queremos que la lisis sea suave para que el DNA esté íntegro. ¿Qué hace esta solución? Pues destruye todo lo de la pared celular, los fosfolípidos, las proteínas, los carbohidratos, ya por ahí, los liposacáridos, etcétera. Todas las membranas, los fosfolípidos, las proteínas, todo se degrada y se desnaturaliza el DNA plasmídico y el DNA cromosomal, como ya les había explicado. Es decir, el hidróxido de sodio rompe los enlaces de hidrógeno. No precisamente el hidróxido de sodio, sino el pH alcalino hace que los enlaces de hidrógeno, o puentes de hidrógeno, se rompan. ¿Qué agrego posteriormente? Una solución de acetato de potasio o de sodio a un pH de 5.5. Este pH es ácido. ¿Ok? Este pH es ácido. Pero de 12, cuando le agrego el acetato de potasio con un pH de 5.5, se neutraliza el pH, es decir, se queda un pH de 7, ligeramente alcalino 7.4, 7.2 o ligeramente ácido a 6.8, pero alrededor del 7, muy cercano al 7, al neutro. Y en el momento que se neutraliza el pH con el acetato de potasio o el acetato de sodio, el DNA cromosomal que se renaturaliza se atrapa en el precipitado. ¿Por qué? Porque la renaturalización del DNA cromosomal se da de manera aleatoria y se comienza a fragmentar por el tamaño. Pero el DNA plasmídico se renaturaliza normalmente porque está pequeño, entonces es muy momentáneo en cuanto se desnaturaliza y cuando agrego el acetato de potasio se renaturaliza así y queda en el sobrenadante, permanece en el sobrenadante. Entonces, una vez que agrego el acetato de potasio, incubo en hielo para neutralizar el pH en unos 5 minutos, centrifugo otros 5 minutos y la fase superior, todo el líquido lo paso a un nuevo tubo, ahí voy a tener a mi DNA plasmídico y lo que quedó ahí pegado al tubo va a ser el DNA cromosomal o DNA genómico. Igual que en el DNA genómico, precipitamos el DNA plasmídico con isopropanol o etanol absoluto, incubamos a menos 20 grados centígrados, ¿para qué? Para que disminuya la constante dieléctrica y precipita el DNA plasmídico. Una vez que precipita el DNA plasmídico, centrifugamos, decantamos el sobrenadante que lleva el etanol absoluto y el agua, y la pastilla se deja secar, se lava el botón con etanol al 70 para remover sales, remanentes del SDS, del hidróxido de sodio o del isopropanol. Lo secamos y le colocamos agua para suspenderlo y ya tenemos nuestro DNA plasmídico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Quetzali, ¿nos puedes decir en qué se basa la extracción de DNA plasmídico por el método de lisis alcalina y cómo lo redactarías en el examen si viniera una pregunta así? El fundamento, Bueno, primero el fundamento. Primero la pregunta sería, ¿cuál es el fundamento del método de lisis alcalina para extracción de DNA plasmídico? está basado en cambios de pH Muy bien. y
pues se comienza con una lisis que tendría que incluir una sal de lisis con GTE. Una que- solución de lisis que es ah, la solución GTE. Ok. solución de lisis. Y esta incluye glucosa, tris y eta. Y bueno, la glucosa es un osmolito que regula la presión osmótica. ¿Para qué se tiene que regular la presión osmótica? Para evitar que el cambio sea muy brusco de la lisis alcalina. Para que la lisis sea suave, no sea dramática y no nos degrade el DNA, ¿ok? Sí. Bueno, ok. Posteriormente se agrega hidróxido de sodio y SDS, que es para degradar las proteínas, los lipopolisacáridos, los fosfolípidos y para desnaturalizar el DNA. Y Cuando agregas la solución de lisis alcalina, el hidróxido de sodio con el SDS, ¿qué pH va a tener esa solución, esa suspensión? 8. No. Mm, Osvaldo, 12. 12. 12, ok. Y se desnaturaliza el DNA. ¿Y luego? Bueno, y posteriormente, al agregar el SDS y el hidróxido de sodio, ya tendrá, bueno, es cuando se tendrá el pH de 12. Y para renaturalizar, se agrega alcohol, No, no, etanol. no. mm, ¿Cómo neutralizas el pH? Me voy a regresar en las diapositivas. Aquí está. con acetato de potasio. ¿Qué pH? A 5.5 y que tiende a 7 para neutralizar. Y así se renaturaliza. ¿Qué se renaturaliza? El DNA plasmídico y el DNA cromosómico se fragmenta y se ¿Por qué se atrapa fragmenta el DNA cromosómico? por el tamaño. No se llega a renaturalizar como debería. Bueno, no se emparejan todas las bases nitrogenadas. Ok. ¿Y cómo Ah, separarías el DNA genómico del DNA plasmídico, ya que lo tienes renaturalizado? um, se, por centrifugación queda en la parte inferior el DNA cromosómico y el DNA plasmídico queda en la parte superior. Ok. ¿Y luego qué seguiría de aquí? Ahora sí se agrega Se pasa a un nuevo tubo, ¿ok? No se te olvide que se tiene que pasar a un nuevo tubo. Aquí, sí. esto, de aquí. Tengo que pasarle a un nuevo tubo porque ya no quiero DNA genómico aunque esté fragmentado. Ya no me interesa, ya no lo quiero. Quiero puro DNA plasmídico, ¿ok? ¿Qué Sí, hago con este tubo? con una micropipeta se vacía a otro microtubo y se deja, se adiciona isopropanol o etanol absoluto y bueno, se deja incubar a -20 grados Celsius para que esté frío
y bueno, va a quedar la pastilla en la parte inferior, por lo que se decanta. Y bueno, ya en la pastilla que queda se resuspende con etanol, se hacen lavados con etanol al 70% y se resuspende con agua. Ok. Gracias, Quetzali. Si el DNA plasmídico lo corriéramos en un gel de agarosa e hiciéramos una electroforesis, podemos ver sus isoformas. Podemos llegar a ver varias bandas en el DNA plasmídico. Si tiene una forma súper enrollada, va a migrar por la agarosa, por los poros de agarosa, de manera más rápida, va a tener una alta movilidad y esa banda la vamos a ver más abajo. Si tiene una forma, si lo cortamos, va a correr del tamaño que nosotros esperamos. Si lo cortamos con una enzima de restricción, cuando vean enzimas de restricción van a ver cómo se corta y cómo se lineariza el DNA plasmídico y ahí es cuando lo vamos a ver el tamaño que esperamos. Pero si el DNA está muy relajado, lo vamos a ver como una banda de alto peso molecular, a mero arriba del gel. Esto es por las isoformas del gel. Las isoformas del plásmido, perdón. El plásmido puede tener diferentes isoformas. Relajado o súper enrollado. O si lo cortamos con una enzima de restricción, podemos quitarle lo circular y linearizarlo y verlo del tamaño que lo esperamos. Entonces puede tener diferentes isoformas. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. Todo bien, profesor. Diego Mérida. Sí, no, todo bien, profesor. Diego, ¿nos puedes explicar cómo se realiza así brevemente y rápido, en 10 minutos, cómo se hace la extracción de DNA plasmídico con análisis alcalina y el fundamento? Ya para irnos, a ver si Sí. es cierto. Bueno, el fundamento de esta técnica se basa en los cambios de pH que vamos a realizar durante todo el método. Inicialmente el primer paso va a ser la lisis y esta lisis va a tener, se va a ocupar una solución que se llama GTE, que está compuesta de glucosa, tris y EDTA, la cual se encuentra a un pH de 8. Y estos componentes los componentes de esta solución es la glucosa, que sirve como un regulador de la presión osmótica. Este ayudará a que cuando las células sean lisadas, la lisis no sea tan agresiva y se pueda conservar de mejor forma el material genético. Luego el tris con el HCl, se me fue la Marta, sirve como una solución amortiguadora del pH, y el EDTA es un agente quelante que evidentemente ayuda a que el cofactor, que es el magnesio, sea quelado y y las DNAsas no puedan degradar el DNA. El siguiente paso entonces sería la desnaturalización de la cadena de DNA. En esta se va a utilizar la solución de lisis, que consiste en hidróxido de sodio y SDS a un pH de 12. Pues como su nombre lo dice, pues, esta solución va a romper la membrana de la célula. Y posteriormente, ya una vez teniendo rota la membrana, pues se liberarán todas las moléculas que estén dentro de la célula. Y por lo tanto, pues habrá una desnaturalización del DNA. Pero para esto se necesitaría de acetato de potasio, el cual esta solución ayuda a que
se renaturalice nuevamente tanto el DNA cromosomal o cromosómico como el DNA plasmídico. Ya una vez teniendo esta renaturalización, pues como había mencionado, por el mismo tamaño del DNA plasmídico, este va a ser mucho más fácil que este se pueda renaturalizar de forma correcta, mientras que el DNA plasmídico pues tendrá cierta renaturalización, pero algunas será... Cromosomal, ¿no? El cromosomal. Cromosomal. Okay. Tendrá cierta renaturalización, pero esta no será netamente complementaria o de la forma correcta. Ya una vez teniendo entonces esto en cuenta, se hará una centrifugación en donde por acción del peso de cada uno de este material genético, en el sobrenadante se va a encontrar el DNA plasmídico, el cual se extraerá y se llevará a otro tubo, en donde lo único que queda ahora es hacer la precipitación de este mismo usando isopropanol y etanol absoluto. Y al final, ya después de que haya precipitado, se hará un lavado con etanol al 70% para eliminar cualquier otra impureza y tener netamente el DNA plasmídico. Excelente. Creo que sí, sí, todos lo contestan así como Diego, va a estar muy bien. Entonces, jóvenes, nos veríamos, si ya no hay dudas, ni preguntas o comentarios del doctor Moisés. No, no hay ningún comentario, todo bien. Entonces nos vemos el viernes, chicos. Gracias. Sí, profesor.